Bien, buenas tardes con todas y todos. Como es ya costumbre, iniciamos con un vistazo a lo que es el panorama internacional, lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, en los últimos 14 días a nivel mundial con esta pandemia. Noten que la proporción de casos confirmados en los últimos 14 días continúa disminuyendo. Ayer era de 65, hoy día es de 63 otra vez y continúa disminuyendo esta proporción, mientras que la tasa de letalidad se mantiene todavía en este promedio global de 6.2 y vemos pues bueno, los casos acumulados día por día continúan aún incrementándose en lo que se refiere a su totalidad. En la siguiente diapositiva vemos un poco el comparativo entre la región de Europa y América, que son las dos regiones que en este momento están presentando las epidemias en forma activa. Ya decíamos que en los últimos días Europa, varios países europeos empiezan a evidenciar ya haber llegado a su acme y están empezando ya con la tendencia descendente o con la parte descendente de la curva de casos. Eso ha hecho que se empiece a contraer la cantidad de casos en los últimos 14 días, mientras que la región de las Américas continúa incrementando. Ayer estábamos alrededor del 42%, hoy es 42.7%, o sea que nos vamos acercando al 43% de la totalidad de casos en los últimos 14 días. En la siguiente diapositiva actualizamos nuestro panorama para México, 4.661 casos confirmados al día de hoy. Vean cómo la cantidad de casos sospechosos también ha disminuido en función de que algunos han sido confirmados, pero otros también han sido negativos y por eso los negativos ahora son prácticamente cerca de los 22,000 casos que en su momento han salido. Lamentablemente también se incrementa un poco el número de las defunciones, 296, y ya son más de 36,500 las personas que han sido estudiadas en México en relación a la sospecha de la enfermedad. En la siguiente diapositiva solo vemos rápidamente, la volvemos a incluir para que ustedes puedan tener los datos duros, directos de la cantidad de casos que hay por cada uno de los estados, pero realmente en la siguiente diapositiva es la importante porque vemos estos números, pero en su momento los vamos a ver ahora alineados por lo que es la tasa de incidencia por 100,000 habitantes, que para México se ha mantenido alrededor del 3.6, está en 3.64, aún con los 4.661 casos, y bueno, dependiendo de la carga por estado, vemos cómo fluctúa entre un 14.91 y un 0.75, como lo es todavía para el estado de Chiapas. En la siguiente diapositiva integramos dos fuentes de información que serían importantes. En el lado derecho vemos la proporción de hombres y mujeres que han sido afectados en su momento por la enfermedad. 58% han sido hombres de los 4.661 y aquí podemos ver la distribución por edad, pero además, como recuerdan, también la forma en la que estas personas han sido atendidas una vez que han demandado atención médica. Ayer, si recuerdan, cuando veíamos el punto de corte en relación a la edad de los que son mayores de 60 años, estaban casi a la par las dos barras. Hoy día ya la barra amarilla supera los mayores de 60 a 64 y vemos cómo es un punto de diferencia entre los que tienen menos de esa edad, en donde las barras verdes todavía son mayores, y a partir de los 60 en adelante las barras amarillas se incrementan y además se van incrementando en una diferencial importante a medida que la edad avanza, lo cual sigue reflejando lo que hemos estado observando, que es que las personas que tienen más de 60 años tienen un mayor riesgo de complicarse y en su momento necesitar ser hospitalizados, ya sea en un segundo o en un tercer nivel de atención. En la siguiente diapositiva podemos ver la distribución también por gravedad de esta hospitalización, que para fines prácticos se ha mantenido estable al menos en los últimos 3 y 4 días, estando los casos intubados alrededor de un 4% y los casos graves alrededor de un 20%. En la siguiente diapositiva podemos ver las comorbilidades asociadas a las que ya comentábamos, 296 defunciones, en donde continúan las comorbilidades de hipertensión, diabetes y obesidad a la cabeza. Sin embargo, también vemos un incremento
que empieza a producirse en las demás comorbilidades. Mencionamos tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiovascular, la inmunosupresión en varias de sus expresiones, el asma, el VIH o SIDA, sin olvidar también las dos mujeres que lamentablemente perdieron la vida habiendo estado una de ellas embarazada y otra de ellas ya en su fase de puerperio. En la siguiente diapositiva podemos notar lo que ya veníamos tratando de comunicar desde hace algunos días, de estos tres grupos de edad a los cuales dividimos a la población. Si bien es cierto, los que más enferman son los de 25 a 59 años, concentran el 73% de la totalidad de casos que se han confirmado. Vean cómo la letalidad, que es del 14%, prácticamente 3 veces a la del grupo anterior, y es precisamente en los que tienen más de 60 años de edad, y lógicamente es más del doble de la que estamos observando a nivel nacional, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante mencionar la protección que debe haber en estos grupos, tanto en los que vimos en la tabla anterior como en los que vemos ahora por la edad. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos la distribución de esta letalidad, que para México es de 6.35 a nivel nacional, pero que se distribuye dependiendo de cuántas defunciones han habido en cada estado y cuántos casos confirmados han tenido en este estado, que puede ir desde una letalidad del 25 hasta una letalidad de 1.67. En la siguiente diapositiva vemos la tasa de mortalidad, esto es en la base de la población, no de los casos confirmados, sino del total de la población que hay en cada estado. Para todo México, 0.23, y en el caso de los estados fluye desde 1.10 hasta un 0.04, y lógicamente esto depende, como decíamos, de la cantidad de personas que viven en cada uno de estos estados. En la siguiente diapositiva podemos observar algo que habíamos estado comentando en la semana anterior y que vamos a estar presentando con mayor frecuencia y de diferentes maneras durante las siguientes semanas, que es precisamente el porcentaje de positividad que en este momento tiene COVID-19, pero además en esta gráfica la podemos ver contrastada ya con el porcentaje de positividad de influenza. Recordemos que influenza es otro de los virus de suma relevancia porque no solamente tiene un potencial epidémico, sino también causa enfermedad grave y también causa letalidad. Y como podemos ver, prácticamente desde la semana 11 ya se produce un cambio en este porcentaje de positividad, es decir, es mayor el de COVID-19 que el de influenza. Antes de esa semana era diferente, influenza todavía tenía un predominio de circulación, pero a partir de la semana 11 ya COVID lo realiza. Ahora, aún así, vemos cómo el porcentaje de positividad de COVID, y lo veíamos también la semana pasada, la mayor semana que en su momento lo tuvo fue la semana 14, con un 19.36, estábamos hablando de un porcentaje de positividad de un 20%, y este se ha mantenido en la última semana o inclusive ha disminuido un poco. Esto es variable en función de cómo se van dando los resultados y se van procesando las diferentes muestras, pero podemos decir que hasta el momento de cada 10 personas que presentan una infección respiratoria aguda, sea leve o sea grave, dependiendo de dónde hayan demandado atención y cómo se los haya estudiado, 2 de ellas tienen COVID-19, de cada 10, 2. Como veíamos ahí, eso puede también cambiar entre estado a estado, puede ser mayor. Había estados la semana pasada que habían llegado ya a un 30%, o sea, 3 de cada 10 personas. Vamos a ver esta semana cómo se actualiza este dato, pero entonces ya con esta información podemos ver cómo es COVID el que empieza ahora a tomar la relevancia en la circulación de los diferentes virus respiratorios, inclusive ya sobre influenza. Por eso ahora el enfoque de la vigilancia centinela es precisamente sobre COVID-19. En la siguiente diapositiva podemos ver los casos que hasta el momento se han recuperado. Son 1.843 casos que se han recuperado, representan el 40% del total de los casos que se han confirmado para la enfermedad, y podemos ver esta distribución que se da por fecha de inicio de síntomas de estos casos. Lógicamente, en la medida que se han ido incrementando las personas que han enfermado, podremos ver también que esta tendencia ascendente
que llega a tener en las últimas 2 días medibles prácticamente picos de 160 personas que felizmente se han recuperado y ya se encuentran en este momento inmunes ahora ante la enfermedad y pueden entonces pasar a formar parte de lo que en el tiempo esperamos sea esta inmunidad que llamamos de rebaño, que puede empezar a proteger cada vez más y más a diferentes grupos poblacionales. En la siguiente diapositiva vemos una curva también por fecha de inicio de síntomas que representa los casos sospechosos. Si recuerdan, en las primeras diapositivas veíamos 8.697 casos que aún son sospechosos, es decir, que está pendiente saber si es positivo o negativo su resultado. Y pues bueno, podemos ver cómo la tendencia de cómo se han ido identificando estos casos ha tenido esta presentación ascendente, como lo habíamos visto también en los casos acumulados. Aquí es importante decir que están ordenados por fecha en la que iniciaron los síntomas. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, utiliza la plataforma SISVER, que es el Sistema de Vigilancia de la Enfermedad Respiratoria Viral, en la cual todas las unidades que participan de esta vigilancia pueden registrar sus casos directamente en la plataforma. Por lo tanto, tenemos una notificación a la cual denominamos en tiempo real, que cada 24 horas nosotros podemos tener un corte y saber pues cuántas personas ingresaron al sistema como casos sospechosos a través de esta plataforma. Y este es uno de los productos que se puede obtener a través de ellas para nosotros poder ir viendo en su momento cuál es la tendencia de las personas que están día con día enfermando y utilizar esta información para ver si en su momento vamos a observar si esa tendencia empieza a ser o más estable o inclusive empieza a desacelerarse en función de que las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia hayan tenido los resultados esperados. Y en la siguiente diapositiva, la última de ellas, precisamente ahora sí nuestros casos acumulados, confirmados, estos 4.661, e igual podemos ver en la parte inferior los casos incidentes, es decir, los que día con día se han estado confirmando. Y nuevamente, aunque tenemos un leve incremento en relación a los últimos 2-3 días, vemos una tendencia, digamos, estable en la notificación de los casos confirmados. Vamos a estar dando seguimiento para ver cómo se comportan estas tendencias. Muchas gracias.